Era una mañana común cuando de repente me encontré en un lugar diferente, en un estado que no puedo describir con palabras exactas, pero sentía una paz inmensa. No había dolor ni preocupaciones. Fue entonces cuando una luz se acercó, una presencia que, aunque no podía ver del todo, me llenó de un amor indescriptible. Sabía, en lo profundo de mi ser, que estaba frente a algo divino, y mi mente se llenó de preguntas. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte que te suscribas al canal. No te cuesta nada y con tu suscripción y tu like en el vídeo me ayudas a seguir compartiendo experiencias como esta. Al verme ahí, con esta luz frente a mí, la primera pregunta que surgió fue inevitable: ¿qué opinas de la religión? La figura se mantuvo en silencio por un momento y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en un templo enorme, lleno de imágenes y símbolos. Allí me miró y dijo con una voz que parecía surgir desde dentro de mí: la religión es una búsqueda, una forma de tratar de entender lo incomprensible, pero muchas veces se ha usado para dividir en vez de unir. De repente el templo desapareció, y estábamos en un paisaje totalmente diferente, en una montaña rodeada de naturaleza, como si estuviéramos en los Andes. Ahí el ser me señaló el horizonte y dijo: aquí, donde no hay templos ni altares, también estoy presente. No me limito a un lugar o a un grupo. Estoy en cada rincón de la creación. La religión es solo un camino, no el único. Mientras caminábamos, de repente nos encontramos en una gran ciudad. Podía ver a personas yendo y viniendo, algunas rezando en silencio, otras ocupadas en su vida diaria, sin siquiera pensar en nada espiritual. Me explicó que las personas, cada una a su manera, buscan esa conexión, aunque no lo sepan. A veces con la rutina y el trabajo olvidan la esencia de su existencia, pero incluso allí, en sus preocupaciones diarias, Él está presente. La siguiente escena fue en una pequeña iglesia en un pueblo. Vi a un grupo de personas rezando y cantando con devoción. La luz a mi lado sonrió y me dijo: no importa cómo lo llamen, lo que importa es el amor con el que lo hacen. No todas las personas necesitan entender todo, pero cuando actúan desde el amor, me encuentran. Cada lugar al que me llevaba me enseñaba algo nuevo, algo más profundo. Pasamos por un monasterio en el desierto, luego por una mezquita en el centro de una ciudad, por un altar al aire libre en medio de la selva. A cada paso me hablaba de la diversidad de caminos y me repetía que el amor era lo único que realmente conectaba a todos los seres humanos, más allá de cualquier religión. Finalmente llegamos a un lugar de paz y serenidad absoluta, como si estuviéramos suspendidos en el espacio. Me dijo que al final, todo lo que importa es cómo hemos amado y ayudado a otros. La religión es solo una herramienta, y cada persona debe encontrar su propio camino, sin juzgar ni despreciar el de los demás. La paz que sentía en ese momento era tan profunda que olvidé cualquier sentido de tiempo o lugar. Lo que ese ser me mostraba resonaba en lo más hondo de mi alma, como si despertara algo que siempre había sabido, pero que nunca había entendido con claridad. Sentía que cada palabra suya, cada escena que me mostraba, estaba ahí para ayudarme a ver más allá de los límites de mi mente. Sin embargo, otra pregunta emergió en mí. Quise saber cómo él veía los conflictos, esas luchas que tantas veces surgen precisamente por las diferencias religiosas. En un instante nos encontramos en medio de un lugar devastado, un pueblo en ruinas que parecía haber sido destruido por la guerra. Pude ver a personas sufriendo, familias separadas, niños asustados. Me invadió una tristeza enorme y la luz a mi lado pareció volverse más tenue, como si compartiera mi dolor. Con una voz profunda y serena, me dijo: los seres humanos han olvidado que todos son hermanos. La mayoría de los conflictos no nacen del amor, sino del miedo, del deseo de imponer lo propio sobre los demás. Ninguna creencia, ninguna verdad espiritual debería ser usada para hacer daño. Si alguien usa mi nombre para dividir, ha perdido el rumbo. Están buscando algo en mí, pero al mismo tiempo han cerrado su corazón. Al decir esto, el lugar de ruinas desapareció, y nos encontramos junto a un río cristalino, rodeado de vegetación. Había paz y tranquilidad, y un grupo de personas de diferentes edades y culturas compartía risas y miradas de comprensión. Sentí que estaba viendo una escena de verdadera armonía. La voz me explicó que esa era la verdadera esencia de la espiritualidad, la unión y el respeto entre las almas, más allá de cualquier diferencia. Me di cuenta de que el mundo que él me mostraba era un reflejo de lo que nosotros mismos creamos. Podíamos elegir vivir en la armonía de ese río o en el dolor de esas ruinas.
La luz a mi lado me explicó que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era como una semilla que podía crecer y transformar. Y que en el fondo la espiritualidad no tenía que ver tanto con las palabras o los rituales, sino con el amor en acción. Al decir esto, una última pregunta comenzó a formarse en mi mente, y supe que mi tiempo ahí no duraría mucho más. A medida que avanzábamos, sentía que mi corazón se llenaba de una comprensión que jamás había experimentado antes. Había visto tanto dolor y belleza en esos lugares que él me mostró, que surgió en mí una inquietud más profunda. Con un susurro que apenas reconocí como mi propia voz, pregunté, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? En ese momento nos encontrábamos en un campo cubierto de flores de colores, como si estuviera en algún valle escondido en Sudamérica. La paz y la belleza del lugar me envolvieron, y sentí que todo mi ser respiraba calma. Con una voz suave como un murmullo del viento, él respondió, el propósito de la vida no es un misterio inalcanzable. Naciste para aprender a amar, para sanar, para crecer. Cada ser humano está aquí para recordar quién es en su esencia y para expandir esa esencia en cada momento. Mientras él hablaba, vi que aparecían personas a nuestro alrededor. Algunas de ellas tenían rostros conocidos, familiares y amigos que había perdido en el camino. Me saludaban con sonrisas y miradas llenas de ternura, y me di cuenta de que ellos también formaban parte de mi propósito. Todo ser humano tiene una misión, pero esta siempre está entrelazada con los demás. Nadie camina solo. Incluso en los momentos de soledad, siempre hay conexiones invisibles entre las almas. El paisaje cambió una vez más, y estábamos en una plaza de una ciudad cualquiera, rodeados de personas desconocidas. Había niños jugando, adultos en sus asuntos diarios, y ancianos mirando con calma el paso de la gente. El ser me miró y dijo, así como ellos, tú también estás aquí para experimentar, para crear y para aportar algo único al mundo. Pero a veces se pierde la conexión con este propósito por las distracciones de la vida. Sentí una especie de tristeza al escuchar esto, porque comprendí cuántas veces había dejado que mis propios miedos y ansiedades me alejaran de las cosas simples y bellas que siempre habían estado a mi alrededor. Pero la luz a mi lado parecía leer mis pensamientos, y añadió, no hay errores, solo lecciones. Cada uno de tus momentos, buenos o malos, han sido parte de tu aprendizaje. Has venido para recordar y, con cada recuerdo, ir creciendo en amor y compasión. Mientras él hablaba, sentí como si una parte de mí fuera despertando, como si ese propósito que él mencionaba estuviera siempre ahí, esperándome. Fue en ese instante cuando comprendí que aún me quedaba algo importante por hacer, y una última pregunta empezó a formarse en mi mente mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse lentamente. Sentía que mi tiempo allí se acababa, y una última pregunta brotó desde lo más profundo de mi ser, ¿por qué entonces permites tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas pruebas difíciles en este mundo? Apenas formulé la pregunta, la luz me rodeó con un calor inmenso, y con una compasión infinita, me dijo, el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad. A través de cada desafío, los seres humanos descubren su fortaleza, se acercan a quienes están en la misma lucha, y encuentran en sí mismos una capacidad de amar y ayudar que muchas veces ni siquiera sabían que tenían. De repente estábamos en un hospital. Podía ver personas luchando por su vida, familias reunidas, seres queridos sosteniendo las manos de quienes estaban pasando por momentos difíciles. Él señaló a cada uno de ellos y dijo, mira cómo el dolor los une, cómo el amor florece en medio de las pruebas, cómo los corazones se abren y las almas se fortalecen. Este mundo es una escuela, y aunque el aprendizaje a veces es duro, cada prueba tiene el propósito de acercarlos más a su verdadera esencia, a recordar lo que realmente importa. Luego me mostró una imagen de mí misma, en mi vida cotidiana, preocupándome por cosas tan pequeñas, tan insignificantes en comparación a todo lo que acababa de ver. Me hizo comprender que las pruebas y el dolor nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a ver lo que de verdad es valioso. Y en ese instante entendí que el sufrimiento era una puerta, una invitación a descubrir la verdadera naturaleza de nuestro espíritu, a abrirnos a la compasión y al amor incondicional. Sentí que empezaba a regresar a mi cuerpo, pero antes de partir, me envolvió una vez más en su luz y dijo, nunca estás sola. Aunque no puedas verme, siempre estaré contigo, y en cada acto de amor, en cada gesto de bondad, me encontrarás. La vida en la tierra es corta, pero el amor y el aprendizaje que llevas contigo son eternos. No temas, porque siempre estás rodeada de amor y guiada por una luz que jamás se apaga.
De repente desperté de vuelta en este mundo con una sensación de paz y gratitud que nunca antes había sentido. Aún llevaba conmigo esa conexión, ese recuerdo de que en los momentos más oscuros, hay una presencia divina que nos cuida y que al final, todo lo que importa es cuánto amamos, cuánto aprendemos y cómo dejamos este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos.